gracias por acompañarnos en esta nueva edición de 24 Horas Central Red Coquimbo. Esta semana comenzó con el retroceso de Punitaqui a cuarentena, a la que se suma a los vilos, y a un mensaje del Ceremi de Salud que apunta hacia una estabilidad de la pandemia que alcanzaríamos sobre los 300 casos diarios. Para los expertos es contradictorio, más cuando la emergencia sigue sin controlarse. Informamos para hoy 358 casos nuevos de coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Eso fue el viernes, 2 días después, 304 nuevos casos, históricos números que arroja la pandemia en la región de Coquimbo, que en los últimos 7 días ha promediado casi 250 personas contagiadas cada jornada, entre las alzas más considerables del país. Al parecer y según la autoridad, deberíamos acostumbrarnos a estas cifras. Vamos a estabilizar dentro de las proyecciones que tenemos desde el punto de vista epidemiológico cerca de los 300 casos, que lo más seguro es que empecemos una estabilización de cifras altas, ya cifras altas que no lo hemos vivido antes, cifras que son históricas. Ninguno de nosotros yo creo que esperábamos los 358, ni estar en cifras de 300, cuando lo normal es que tuvimos meses en que no teníamos más de 40 casos. Entonces, ¿cómo ahora vamos a normalizar una cifra de 300? Es imposible. Eso no cae en ningún análisis epidemiológico. Son números dinámicos con rostro y apellido, eso sí, que día tras día, según los expertos, nos hablan más bien de un avance de la crisis sanitaria y no de una estabilidad. Con una positividad del 12%, la región de Coquimbo supera el promedio nacional, que es del 10%. Si es que empiezan a aumentar más los casos, vamos a tener que volver a encerrarnos y esa no es la idea. El carnet verde está haciendo que la gente se esté un poquito despreocupando. A lo mejor pensarán que la vacuna los hace inmunes. Dejar de repente tanta libertad para salir puede ser un poco contraproducente. Yo creo que es un todo, en verdad, porque igual parte de uno ser responsable, no tan solo porque lo impongan las autoridades. Creo que es una irresponsabilidad de las personas y también de las autoridades, que han flexibilizado demasiado las medidas. No se debería hablar de una estabilidad sobre los 300 casos cuando ni siquiera la emergencia ha sido controlada, aseguran los especialistas. Esto debiera pasar cuando existieran cifras muchísimo más bajas que las de hoy. Si hablaría de una normalidad de casos, deberíamos de llegar a esa cifra, o sea, una tasa de incidencia de no más de 10 casos por 100.000 habitantes. Y eso se refleja en un número no mayor a 80 casos por día. Los más de 300 casos que se están viendo actualmente en la región de Coquimbo representan una tasa de 27.18 casos por 100.000 habitantes. Sumados a la ocupación que actualmente están en las unidades de cuidados intensivos, es imposible poder tomar medidas de control de la pandemia. Los conflictos entre la autoridad y el colegio médico son cosas que nos llevan a estos resultados. Un quiebre entre la autoridad y el colegio médico y la escasa o nula participación de expertos en los comités de crisis. Cada día es una incertidumbre si habrá o no cuarentena, mientras los nuevos planes apuestan a ya conocidas estrategias. Muchas de las recomendaciones que hacemos a nivel local o no son comprendidas o no son implementadas por la autoridad. Nuestras autoridades se transforman en vocerías de determinaciones que se toman en la capital. Nosotros no estamos a la espera de ningún anuncio en Santiago, sino que simplemente estamos ocupados a poder fortalecer, insisto, el sistema de vacunación. A más de 1 año y 2 meses de la pandemia, el manejo de la autoridad sigue en el ojo crítico de los expertos y los números no vislumbran un buen panorama, cuando ni siquiera las cifras reflejan las consecuencias del pase de movilidad, que en su primer fin de semana permitió más de 4.000 viajes solo al Valle de Elqui. Todo mientras siguen existiendo familias que pierden diariamente a uno de los suyos por el COVID-19.